compartiendo algunos casos prácticos dados en Ucayali y en el Perú sobre el tema de DUA, ¿no? DUA, por ejemplo, en mi caso, lo he usado en la universidad desde el 2020, ¿no? Por ejemplo, hemos visto que muchas veces el DUA se ha implementado en la parte, llamemos, mecánica, arquitectónica, pero también el DUA está orientado a un ámbito educativo, ¿no? Basados en herramientas como la tecnología educativa, como la psicología también, y como la neurociencia, ¿no? Que es una parte que habíamos investigado en 2016, ¿no? Bien, continuamos con el tema. Hoy tengo el tema de DUA 3.0, rediseñando la educación superior inclusiva y accesible. Vamos a ver un modelo adecuado para el nivel superior. Tenemos que ver también que estos últimos, al menos ellos se creó en el 80, en el siglo XX, y miren, del año 80 ya pasó casi más de 40 años, y recién estamos hablando de una aplicación en sí, en entornos inclusivos, ¿no? Y colaborativos, ¿no? Bien, ahora tenemos muchos temas sobre investigación referente a DUA, ¿no? Hablamos de IA y DUA para el aprendizaje. Hablamos temas de educación, hace poco he visto STEAM, ¿no? Y DUA, la educación superior 5.0 y DUA 3.0, entre los temas de investigación, ¿correcto? Los gemelos digitales aplicados en la educación superior, que se vio la parte empresarial, emprendimiento, caso práctico en Colombia, DUA más lo vi con México, aplicación real, ¿no? La IA generativa para la presentación del aprendizaje, también tiene que ver mucho con DUA, ¿no? Y uno también los ecosistemas inteligentes de aprendizaje, ¿no? Orientado a la XAI, ¿no? Que se ve ahora, ¿no? Muy bien, vamos a avanzar por acá. Repito, el tema de DUA desde el año 2020 tiene muchas otras ramas más que se ha podido investigar, incluso la accesibilidad digital, ¿no? En la educación superior. Vamos a avanzar por acá, correcto. Antes de empezar, estoy empezando con el mito del estudiante. Vemos muchas veces que las aulas son fijas, en los años 50 eran fila columna, y seguimos usando el mismo sistema, ¿no? No hay aulas orientadas al borde de un árbol, en la parte libre de un ambiente, de forma circular, ¿no? Vemos que ya han pasado tantas cosas, hablamos de pedagogía, pero todavía pensamos y actuamos como nos han enseñado, ¿no? Bien, entonces las aulas diseñadas para una media inexistente excluyen sistemáticamente a quienes no encajan en este modelo de higiene, ¿no? Las aulas son limitadas, pequeñas, ¿no? Bien, tenemos que entender que estamos mostrando ahí un mito estudiante basado en un promedio, repito, en una moda, no estoy segmentando, ¿no? Quiero que entiendan que el DUA con la neurociencia ven que el estudiante promedio, por ejemplo, dicen que no existe, ¿no? Pero cuando nosotros cuando cuantificamos, cuando una investigación tenemos que cuantificar, tenemos que promediar, ¿no? Entonces vemos algo diferente ahí. Y otra cosa más, que también cada persona posee características cognitivas diferentes, emociones, vienen de aspectos culturales, creencias, mitos, ¿no? Tanto sociales, culturales, ¿no? Y eso en su forma, ellos en la Amazonía, por ejemplo, el modo de aprender es diferente a lo de la costa y diferente con la sierra. En la Amazonía se aprende la parte intercultural, lo aprenden con la práctica primero, no hay bases teóricas. Primero la parte práctica y después viene la parte teórica. Cuando las aulas se diseñan con un perfil clásico homogéneo, se excluye a quienes aprenden de manera diferente, ¿no? Los amazónicos, cuando van a hacer su pesca, no usan su caña de pescar, usan, ¿no?, sus flechas, sus lanzas, y calculan, sienten el viento, ¿no?, el movimiento, usan sus sentidos y pescan, ¿no?
ellos van presente con la plática, ¿no? Porque su conocimiento empírico recién a través del método científico se hace con un conocimiento científico, ¿no? Entonces, esa metáfora que está ahí del iceberg, tenemos que entender que un docente observa, ¿qué cosa? Calificaciones, participación en clase, asistencia, cumplimiento de tareas, o un talento académico. Pero ¿qué pasa? Que solo refleja una pequeña parte del estudiante. En cambio, la parte que no vemos, la parte debajo del iceberg, podemos ver el contexto familiar, los factores emocionales, la cultura y el idioma. Aquí en la Amazonía del Perú, como en otros muchos países de ustedes, la Amazonía Perú tiene características diferentes. Para un pueblo hablar fuerte no, es normal, pero para otros pueblos originarios no es igual a hablar fuerte, ¿no? Estar cerca de una mujer, tocarle la espalda, para otro pueblo sería normal, ¿no? Pero para pueblos originarios, que es una falta de respeto a una mujer, tocar su espalda, por ejemplo, ¿no? Así también había en la historia ¿no? Las guerras, los puestos jíbaros, ¿no? El Aguajún, ¿no? Entre otros pueblos del Perú, que han demostrado, ¿no? Su dominio territorial y del manejo de los ríos, ¿no? Por ejemplo, en la antigüedad. También tiene la parte de estilo de aprendizaje. Las condiciones económicas, generalmente, los niños no es igual, ¿no? que en la costa, ¿no? Tienen la parte, condiciones, tienen su salud física y mental, su motivación. Son cosas que no se puede ver, ¿no? ¿Está bien? Bien. Correcto. Entonces, estamos viendo ahí que ahora el currículo se encuentra discapacitado. Encontramos problemas y tenemos que encontrar de la manera de corregir eso, ¿no? Muchas veces el currículo en mi país se copia el modelo de Colombia, de México y otros países, ¿no? ¿Correcto? Entra un nuevo gobierno, copia el modelo educativo, ¿no? La parte curricular y lo plasma y ya está, ¿no? Y eso no lo han conceptualizado de acuerdo a la realidad de cada país, de cada región. Entonces, el punto uno, con la rigidez curricular, tenemos que entender que los métodos de enseñanza actuales son extremadamente uniformes y rígidos, asumiendo erróneamente la existencia de un estudiante promedio. Eso es lo que hacemos actualmente. Hay exámenes, ¿no? que se evalúa a estudiantes de primaria y secundaria, ¿no? A través de censos, ¿no? Y vemos que la moda en una aula, hay alumnos buenos, sí, pero no es la moda, son uno, dos, o pongamos cinco, ¿no? De cada aula. Y cuando hay sus exámenes censales, el promedio es menor y vemos deficiencia en el área de matemática, comunicación, ¿no? Bien, y por regiones incluso más, ¿no? Correcto. Entonces, en el rigor curricular, podemos ver como consecuencia que se ha generado el estrés, la ansiedad, la escasa participación oral, se ha dado ese caso, que ahora son oidores del aprendizaje, ya no son cuestionadores, ya no fomentan el diálogo, bajo rendimiento académico, ¿no? Y hay uno que en todo país existe de Sudamérica, que es la deserción estudiantil, o deserción, ¿no? Y eso tiene tres pilares, ¿no? Países como Finlandia, la deserción es casi nula. Países que aplican la parte pedagógica de manera consciente y contextualizada a su entorno, y el maestro va a las zonas de los estudiantes, no el alumno viene a estudiar. Son estrategias diferentes, ¿no? Usan el campo para poder liberarse, ¿no? De todas esas consecuencias que he dicho, ¿no? Correcto. Ejemplo que se ha dado del punto uno, por ejemplo, uno que se ha dado de un estudiante con TDAH, ¿no?
podría perder la concentración, por ejemplo. Otro caso que un estudiante que aprende mejor mediante actividades prácticas, como le dije, y tendrá menos oportunidades para otros que demuestran capacidades. Y en la parte de ciencia, por ejemplo, que estoy viendo eventos pronto, hablamos de un producto terminado, ¿no? Pensado basado en proyectos, ¿no? Si no tengo un producto final, no puedo medir ese rendimiento real, ¿no? ¿Listo? El punto 2 es la brecha de equidad. Ahí hay unos datos no simbólicos, socioeconómico alto, 60%, y bajo un 20%, ¿no? ¿Qué estamos entendiendo ahí? En forma general, con la TAN existe una amplia diferencia en el acceso a la educación superior en estudiantes de niveles socioeconómicos altos y bajos. Existe todavía en Sudamérica. No estamos exceptos, ¿no? Incluso ahora en el Perú tenemos, ya no tenemos estudiantes de la provincia, ¿no? Que se decía, ¿no? Estudiantes de otras regiones. Ahora tenemos extranjeros, de Ecuador, ¿no? Tenemos de Venezuela, ¿no? Entre otros países que estudian ya en el Perú. Depende, en la provincia poco, pero en la ciudad capital de Lima estudian más, ¿no? Ya hablamos de otro tipo de estudiantes, ¿no? Y se está estudiando, ¿no? Se está viendo, es un foco más de, ¿no? De investigación ahí. Correcto. Entonces, en esa brecha de equidad, por ejemplo, hay muchos factores que observamos: la discriminación, barreras geográficas, el acceso limitado a Internet. Cuando estudiamos cursos de TIC, antes, por ejemplo, cuando hacía una extrema lluvia, una lluvia torrencial, el Internet era inestable. Y cuando hacía calor, normal. Ahora, ¿qué pasa? Hace un calor fuerte, sensación térmica de 40 grados, la Internet es inestable, ¿no? Y muchos en el extranjero creen que el Internet es bueno, está bien. Por ejemplo, yo ahorita tengo dos modems, ¿no? En el Perú puede dar un evento, una conferencia, tengo que tener mi modem, ¿no? Modem de proveedor Movistar y modem proveedor, ¿no? Claro, en caso falla, necesita una falla o una baja, ¿no? De datos de Internet, por ejemplo. Porque muchos ataqueros asumen que en el Perú, en la Amazonía, no se puede hacer clases virtuales, ¿no? No se puede evitar un evento. Y yo soy esa excepción, ¿no? ¿Se puede hacer? Sí. Hay que buscar la forma nomás. Bien. Entonces, en el punto 2 de una brecha de equidad, tenemos que tener que hay una estrecha relación con el DUA, porque el DUA busca reducir estas desigualdades mediante el diseño de entornos educativos, ¿no? Que sean accesibles y a la vez flexibles, para que participen efectivamente, ¿no? Todos los estudiantes. Cuando hablamos de entorno TIC, no hablamos entorno TIC solamente en docente, o entorno TIC con la universidad. Hablamos todos los agentes de educación, estudiantes. No puedo hablar con equidad cuando un estudiante mío tiene una máquina PC, la otra tiene una laptop, el otro un tablet, el otro un celular. No podemos hablar de equidad, no podemos hablar de entorno TIC ahí. Y eso ahorita algunos todavía no lo mastican ese término, que para entorno TIC debemos incluso tener acceso a Internet. Y según las normas, con líneas dedicadas, ¿no? Con banda ancha, ¿no? Una de las zonas que tiene buen Internet en México, pero el que está cerca con USA, hay una región cerca de Estados Unidos, México, que ahí es el mejor Internet en todo el Colatán, ¿no? Porque se encuentran cerca, ¿no? Y han hecho todas las gestiones para que puedan compartir, ¿no? Por ejemplo, un caso real, ¿no? El Internet ahí no hablamos de 235, hablamos más de 6 gigas, suficiente para poder hacer tantas cosas, ¿no? Listo. El punto 3, condensación. Como repito, la presión estudiantil es un problema que las universidades en la TAN todos los tienen. Por la parte económica, por la parte familiar, por su responsabilidad, pues, ¿no? Por su responsabilidad en lo laboral, ¿no? Muchos factores. Por ejemplo, en la Universidad de San Marcos, su decisión estudiantil, en el Canal de América San Marcos, su decisión estudiantil no es por dinero, es porque el padre, el entorno ha querido que el hijo
haga lo que él ha sido, ¿no? Si el padre ha sido un contador, un abogado, que el hijo tiene que ser también contador y abogado, ¿no? No es excepción por la parte económica, no es el porcentaje mayor porque no, tiene problemas, ¿no? Es y la parte económica es el segundo plano, ¿no? Pero más es por el perfil que he elegido, ¿no? Por la competitividad. San Marcos, una carrera postulan más de 5.000 y solo ingresan 5 o 10 en las decanas de América, San Marcos en el Perú. Bien, vamos al punto 4, exclusión. Cuando hablamos de exclusión, hablamos de que no puedes acceder a algunos servicios o no puedes acceder al proceso de aprender algo, ¿no? Esa es una exclusión. Entonces, cuando hablamos con con divergencia, hablamos con incapacidad sensorial, estudiantes de necesidades educativas específicas, ¿no? Que se ha dado, ¿no? Tenemos que entender ahí que la exclusión también puede afectar a estudiantes originarios de la Amazonía, a estudiantes migrantes, personas adultas, estudiantes trabajadores, ¿no? Por el horario de trabajo, ¿no? Cuando yo era un alumno en San Marcos, los docentes me decían, a ver, señor Lázaro, ¿deseas, si quieres, estudia o trabaja? ¿No? Nos dejaban entre escoger, bien estudiabas o bien trabajabas. No podía ser las dos cosas a la vez. Hablo del año 90, 95, no te hablo de hace recién de ahora, ¿está bien? Y pese a eso también, ¿no? Han pasado tantas cosas. Cuando avancemos, si no, nos va a quedar, tengo una actividad todavía a las 8:30 en otro país. Bien, estrategia DUA, tenemos la gestión curricular. Hay bastante que hablar en la parte curricular con la IA. Ahora se está conociendo en la parte cuántica, por ejemplo, en la parte curricular. Incluso ahora hablamos de post-cuántica, ¿no? Ya no hablamos de cuántica, cuántica fue hace 2 años, cuando se creó el primer procesador, ¿no? Basado en cuántica, y ya estamos en 2026, y es post-cuántica, ¿no? Y hablamos otros entornos, ¿no? Como ven ahí, barrera crítica, tenemos el Plus One y la voz estudiantil, ¿no? Muy bien. Cuando hablamos, por ejemplo, en la Plus One, tenemos que entender que generalmente, en mi caso TIC, es porque yo les hago trabajar con archivos hechos, ¿no? O con módulos, ¿no? O con libros que tengo de césped, de información intelectual, ¿no? Use, léalo, y no es de frente ir a la IA, ¿no? Tienen que leerlo. Antes de usar la IA, tienen que leer el material, el libro. Encontrar, paso número 1, primero debe encontrar las palabras que no conoce, identificar las palabras que no conoce. Y les digo todavía, ¿no? Cuando yo era estudiante primaria, llevábamos 2 cosas atrás, la Biblia y un diccionario, ¿no? Cante que pesaba, ¿no? 2 tomos en la espalda llevábamos 2 estudiantes, ¿no? Y cuando no conocí una palabra, ¿dónde me iba? En el diccionario, ¿no? El profesor te enseñaba cómo buscar, ¿no? Abecedario, tal, a ver, correcto, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? 2026. Ahora voy a la web, escribo diccionario de la lengua española, de la Academia Española, ¿no? .es, ¿no? O pongo sus iniciales, ¿no? DLA.RAE.es, enter, y listo, sale su website de la Real Academia Española, y él puede seguir la palabra, buscar y listo. Entonces, ese es el paso 1. Identificar de la palabra que ellos que no conocen, ¿no? Correcto. Y ahí aplicamos lo que es el post-one, ¿no? Después de hacer eso, recién me van a resumir la idea de cada capítulo, después la introducción, un resumen, y recién, cuando conocen el tema, recién le digo, hazme primero un mapa conceptual. Cuando no hay internet, usamos el Sematul, ¿no? Pero está pequeño. Si hay internet, usamos el Mentinet o otros programitas más que hay internet con IA basada, hay cantidad. Y después les enseño la diferencia, mira. Ustedes han leído, este es tu mapa bien, ¿no? Viendo tu
buenas ideas y tiene criterio, porque la IA que no conoce, le hemos enseñado con mis alumnos muchas veces cómo se hace un mapa conceptual, título general, ideas primarias y secundarias, tenemos los enlaces, ¿no? Y ellos creen que cualquier cosa, ¿no? Ese mapa será un mapa mental, pero el mapa conceptual es ordenado, en una secuencia. Bien, y así, después de usar su resumen, ahí hay técnicas marcadas, lo que sea, y recién le hago hacer, ¿no? Su mapa conceptual, su infografía con la IA y tal, y que compare, ¿no? El punto. Que suban sus imágenes, que suban lo que ellos tengan, sus imágenes propias, le digo, no me usen imágenes feas de la IA, usen sus propias imágenes ustedes, muy bien, y listo, ¿no? Correcto. Después hacen un glosario digital, un cuestionario, después también les digo, no me engañen a mí, engañan a sus más personas, a mí no le digo, porque yo en los GPT le pongo quién hizo trabajo de herramientas digitales o plataformas educativas, tal, sale el trabajo todo por el alumno de la unidad, por el docente de Lazo, ¿no? Tal, ¿no? Ya sale todo enlazado ya. Es decir, no piensen que son innovadores, ¿no? Bien. Y ahí recién hacen su monografía, de ahí sacan, de ahí le hacen, recién suben la monografía para que hagan su, ¿no? Presentación con mucha ansiedad que hay ahí, ¿no? Entonces el más cómodo, entre comillas, es el Gamma, pero también le he enseñado también Prezi se ha mejorado bastante. En el pasado, año 90, cuando yo era en el estadio, usaba Prezi, se pagaba con licencia, año 95, 98, se trabajaba en las computadoras antiguas, 386, la Pentium, y podía hacer mis presentaciones ahí, ¿no? Y mirábamos con perspectiva a las universidades en Europa, ¿no? Asia, no usaban PowerPoint, ¿no? Usaban Prezi y otras herramientas más, ¿no? Yo le digo a mis alumnos, a mí no me usen PowerPoint, si me usas, hazme algo diferente, ¿no? ¿No? Y trato de innovar en cada curso que tengo, ¿no? Y nunca enseño la misma herramienta que se enseñó hace 2 años, no, cambio, se hace un par de años, finales del año pasado, ¿no? Y así, herramientas diferentes. Incluso le hago un cuadro comparativo, maneja en Excel, Word, Google de Chile, ¿no? Y etcétera, etcétera, ¿no? Bien, avanzamos. Correcto. Ahora sí, vamos para acá. Tenemos que entender acá que estamos hablando de Lua, desde un diseño clásico, tradicional, un reactivo, al modelo actual que es un proactivo. En unos minutos vamos a mostrar un cuadro comparativo que he puesto para poder entender, ¿no? Este tema que está acá. ¿Ya? Incluso ahí no lo he puesto en el cuadro comparativo sobre una tecnología, ¿no? Las TIC, ¿no? Porque la tecnología en el modelo tradicional eran aisladas, ¿no? Ahora ya se integra. El Google Cloud se integra con, ¿no? Con Google Meet, por ejemplo, ¿no? Se integra con Calendar y otras herramientas más, ¿no? Puedo usar un task, ¿no? De repente el docente conferencista habla muy rápido y quiere entender lo que, ¿no? Entonces instalo, ¿no? Un programa que transcribe todo lo que está hablando, ¿no? Y a la vez también eso también me sirve a mí. Lo pasó con la pandemia, usé ese transcript, ¿no? ¿Por qué? Porque no podía identificar en mi aula de 60 alumnos, 40 alumnos, quién es el que estaba participando. De mis 60 en la web, usando mi Meet de su tiempo, ¿no? El Zoom, el Team, el psicojueves, yo no podía identificar cuáles son, ¿no? Ahora con la nueva herramienta de escribir, ya me sale, ¿no? El alumno Ramón habló 5 minutos, ¿no? Y tal, ya. Y el doctor Carlos Vitre habló 15 minutos, y tal. Los tiempos, sí, para el docente se le ayuda bastante. Ahora sí puedo identificar, después de la pandemia, puedo identificar quiénes son los alumnos que menos participan y ellos son los llamados en la próxima clase a participar, ¿no? Listo. Bien. Ahora vamos a colocar el modelo CAS, ¿no? ¿Correcto? El modelo CAS es un modelo implementado que simboliza, por ejemplo, es el Center for Application Especial, ¿no? Technology, también. Está en la versión 3, y por eso que Lua está en la versión 3 también. Mientras hablamos de Web 5.0, Industria 5.0, la web, repito, son años 80, sus pilares, su objetivo, principio de Lua, tiene 3 bases, ¿no? 3 redes. Y esas 3 redes, pilares fundamentales, son las redes afectivas, las redes, ¿no? Las redes de reconocimiento y las redes estratégicas.
Y eso aplicamos en los cursos de TIC, porque las herramientas tecnológicas, las plataformas educativas, todos son modelos constructivistas. Los LMS son modelos conductistas, de ahí se originó. Cada tecnología tiene su aporte pedagógico como tal. Y estas redes, por ejemplo, se le aplica ahora. Cuando enseñamos un curso de tecnología, de herramientas, ya no decimos el Word, no. Primera pregunta, ¿qué aprenderemos hoy? ¿No? Eso empezamos en cualquier herramienta que uno enseñe, cualquier herramienta de IA, tecnología, ¿qué aprenderemos hoy? Hoy día aprenderemos a qué cosa? A formular encuestas y exámenes en tiempo real y online usando la IA. Muy bien. Pensarás que usa Google Form, Microsoft Word, ¿no? Depende del que se paga, ¿no? Por ahí, y ahí empezamos. Después digo, ¿cómo lo vamos a aprender? Y ahí está la herramienta que estoy haciendo. Y después las características de esa herramienta, ¿no? Es lo que hago en TIC, ¿no? Pero vamos al modelo DUA. El modelo DUA es primero las perspectivas. ¿Por qué aprenderemos, no? ¿Por qué debemos aprender? Por curiosidad, ¿no? Voy a mostrar aspectos de curiosidad, si debemos estar atentos, ¿no? Y ahí también cambia mucho con la parte pedagógica y la parte, ¿no? La parte de menores, menos con 18 años, y los mayores, ¿no? Esos mayores tienen otro nombre, ¿no? ¿No? A los mayores, menores, se llama pedagogía, y a los mayores se llama analogía. Y en la universidad, la mayoría son de analogía, no son niños, no son muchachitos, ¿no? Casi el 30% son pues, de jóvenes, pero el 30% son personas mayores de edad, por lo tanto ya no es pedagogía, es analogía en universidades. Y cuando alguien conoce la experiencia, tiene 2 o 3 carreras, conoce, ya que profesor, enséñeme de redes afectivas, no quiero de curiosidad, atención, profesor, ese es sencillo, ese ya conozco, profesor. Quiero que me enseñes el sentido de pertenencia. ¿Qué implica el sentido de pertenencia, profesor? Enséñeme, déjeme ejemplo. Mira, cómo cambia con la analogía ese tema también, ¿no? Te define qué tema tienes que avanzar. Y para eso los docentes están más preparados, ¿no? ¿Correcto? Entonces, cuando hay múltiples formas de indicación, cada estudiante encuentra razones personales para aprender. ¿Está bien? Correcto. Vamos en el punto 2. En el 2 ya no hay una pregunta de por qué aprendemos, sino qué aprendemos, ¿no? Y ahí es lo que yo empiezo con mi clase, las TIC, ¿no? Pero acá, en la red de reconocimiento, la pregunta es ¿qué aprenderemos? Y esto va a permitir identificar patrones, comprender conceptos, por qué pedagogía y analogía son diferentes, ¿no? Listo, recordar conocimientos, esos saberes previos, construir significados nuevos. Listo. Ahí todo se puede presentar mediante texto, infografía, videos, incluso podcast, ¿no? A todos mis alumnos les enseño mínimo tengan su canal de YouTube. Y cuando les digo, van a publicar en YouTube, no, me van a publicar todos los que tienen de 15 a 20, ¿no? Y así, ¿no? Listo, bien, hacen modelos de realidad virtual, de realidad aumentada, modelo 3D, ¿no? De otro, ¿no? Listo. Entonces, en el punto 2, no existe una única forma correcta de enseñar un contenido. No es que voy a enseñar, y los alumnos aprenden de los docentes que sí enseñan el mismo curso. Los docentes enseñan un solo curso 2020, 2021, 22, antes de la pandemia, en la pandemia, después de la pandemia, enseñan los mismos temas, no cambia y no se actualiza. Incluso los exámenes, los muchachos ya tienen ya el examen, ¿no? Entonces, ese es un caso que, por eso digo, no existe una única forma de correcta de enseñar contenido, ¿no? Y hay que siempre cambiar el entorno, las cosas. El punto 3 es las redes estratégicas, ¿no? ¿Correcto? En las estratégicas, por ejemplo, ahí sí voy orientado a su perfil profesional del estudiante. Yo no te voy a enseñar la IA como un abogado para hacer documentos escritos, para apelar. No. No te voy a pegar ley. Mis alumnos son educadores, conozcamos las cuestiones pedagógicas,
los proyectos de innovación, ¿no? De innovación, y aprendemos todos los documentos normativos, el PI, un DCN, Diseño Curricular Nacional, y otro, listo, punto. El evento, ya cada uno en su área, ¿no? ¿Correcto? Porque ahí también hay otro problema. Dicen que matemático, la columna de números de ciencias matemáticas debe ser profesional de su especialidad misma. Es decir, si tengo una carrera de área industrial, los áreas industriales deben enseñar su matemática. No es así. Ellos deben dar sus cursos de especialidad, ¿no? Un matemático va a saber cómo aplicar para la educación, para la ingeniería, para ciencia ambiente, para los deportistas, ¿no? Y así. Pero hay muchas veces en ese tema también hay un conflicto, ¿no? Y todo depende del perfil profesional que pongan, ¿no? Bien, entonces cuando hablamos acá, el novedad del CAS 3.0, su novedad es que va a mostrar un cambio de enfoque que se tiene, ¿no? Que tenemos que tener esas redes bien definidas, e incluso en el sílabo, ¿no? Que es el documento patrón en toda currícula, ¿no? Universitaria, ¿no? Bien, tengo más para hablar, solamente quiero puntualizarte acá respecto al DUA, plantea en este tema la inclusión, que no consiste en adaptar en enseñanza, sino consiste en diseñar el inicio de experiencias educativas flexibles, ¿no? Que reconozcan la viabilidad humana, ¿no? Sus emociones, ¿no? Sus problemas de raíz, ¿no? Eso de ahí. Y ahí empieza su motivación a través de las redes afectivas, hemos dicho, las redes de reconocimiento y las redes estratégicas. Todo eso en la universidad es necesario. Son personas mayores, ya no son niños, ¿no? Ya son personas que van a tener una empresa, van a dirigir una dirección, van a ser autoridades en sus caseríos, ¿no? En sus ciudades. Bien. Siguiente. Estoy en la mitad de decir. Vamos a avanzar. Muy bien. La neurociencia académica, tenemos que ver, por ejemplo, acá, para reducir la ansiedad y bloqueo, es la activación del tálamo, ¿no? Nosotros en nuestro cerebro tenemos en la parte de atrás, tenemos un cerebro, el salvaje, el bruto, ¿no? De comillas, que todo lo hace por algo, ¿no? Por instinto, entre comillas, ¿no? Y tenemos partes bien delicadas, ¿no? Entonces el tálamo es algo, tenemos que activar ese tálamo, ¿no? Para poder reducir esa ansiedad, ¿no? El desarrollo de ejecutivas, incluso hay una herramienta una herramienta web que tiene todo el esquema bien hechecito. Solamente jalar el link y explicarlo, ¿no? Todo eso. ¿Dónde está? Canva no es Geniali, ¿no? Que tiene ya hecho todo del cerebro, el tálamo, el cerebelo, todas las partes, y tú lo puedes ahí corregir, modificar y todo demás. Procesamiento multimodal, va a integrar estímulos visuales y aditivos, y la reducción de carga cognitiva también, tenemos que eliminar la barrera, ¿no? Porque muchas veces nos cansamos en cosas que no es necesario, ¿no? Bien, vamos a avanzar por acá. Ahora vamos al DUA respecto a la equidad e identidad estudiantil. En el marco del CAS habla bastante ese tema, ¿correcto? Uno es con la pertenencia, ahí dice, ¿no? Cuando hablamos de pertenencia hablamos de aprender, requiere sentirse parte de la comunidad. Es decir, somos un equipo, ¿no? Somos parte del equipo, ¿correcto? Entonces, cuando un estudiante desarrolla un fuerte sentido con pertenencia, el estudiante va a adaptar su motivación, va a mejorar su rendimiento, va a pasar con confianza, ¿no? Disminuye la ansiedad académica y ya va a fortalecer su permanencia en la universidad, ¿no? Por la pertenencia. Muchos jóvenes en los caseríos se aíslan incluso, porque hay personas que le dicen, tú eres Shipibo, tú eres Yaninka, tú eres Gine, ¿no? Y mejor dicen que no, yo no soy ¿no? Soy de la ciudad, ¿no? Igual en el extranjero cuando todos mis paisanos que van al extranjero, ¿de dónde son? De Lima, ¿no? No puedo decirte que soy de Ancash,
Cerro de Pasco, de Ucayali, ¿no? Todos dicen sobre todo de Lima, ¿no? Muy bien. El punto 2, justicia sistemática. En este caso tenemos que eliminar las barreras que históricamente han limitado el aprendizaje, ¿no? ¿Correcto? ¿Como cuáles? Alguien me dijo, profesor, que él habla fuerte, decía, ¿no? Profesor, ella es bien cariñosa, profesor. Profesor, él es el chantón del grupo, ¿no? Y así algunas cositas que incluso él es el que tiene, profesor, él tiene su laptop, ¿no? Tiene su laptop con una i12, ¿no? Nadie tiene en Lima, en la universidad, pero él tiene su laptop moderna, ¿no? Y así, ¿no? Algunas cosas que con la práctica tenemos que ofrecer la equidad, que son recursos, ¿no? Recursos iguales para todos, y tenemos que garantizar la igualdad de oportunidades para todos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las universidades públicas, por ejemplo, en el Perú, cuando había para buscar trabajo, bolsa de trabajo, en las universidades públicas no hay mucho seguimiento de Estado, y tampoco hay propuestas o alianzas para que los profesionales trabajen, ¿no? En otro lado. Para privadas, en su comunidad, ahí está donde requieren un personal en el área web, en ciberseguridad, ¿no? Para trabajar base de datos, ¿no? Para hacer trabajo diferente, mira, entre la universidad pública y privada, ¿no? Licenciadas en el Perú, ¿no? Entonces también tiene que ver mucho este tema también. Bien, el punto 3 es el estudiante como es parte de la parte sobre un aprendizaje que es activo, él tiene que ser protagonista de todo, ¿no? Y por lo tanto el alumno tiene que saber entender sus competencias, y para ello debe conocer sus metas, sus estrategias y sobre todo la resolución de problemas, ¿no? Bien, ahí hay más para hablar, un ejemplito, por ejemplo, cuando se evalúa un alumno, por ejemplo, a un aula, el docente ofrece alternativas, ¿no? Llámale clave A, clave ABCD, ¿no? Y pone, por ejemplo, yo pongo, por ejemplo, y enmarcar dos opciones, no una, sino pongo dos. Y ahí donde el alumno tiene conflicto, ¿no? Entonces le digo, recuerden el video, ¿no? Ustedes han elaborado un video corto de la conferencia de césped del día, ¿no? De la semana pasada, el minuto 15 al minuto 25, el canal con YouTube. Ahí está la respuesta, digo. Muy bien, van y se recuerdan, ¿no? Puedo también poner un póster, ¿no? A ver, jóvenes, aquí está el póster. En este póster hay temas puntuales de trabajo dejado o del examen, ¿no? Listo. Entonces se le da alguna salida, ¿no? Bien, avanzamos. Listo. Ahora sí, vamos a ver lo que es la parte inclusiva dentro de DUA, ¿no? Tenemos que entender que la cátedra inclusiva no consiste en crear cursos diferentes, ¿no? Sino en diseñar una única experiencia de aprendizaje flexible para todos los estudiantes, ¿no? Y tengan las mismas oportunidades, ¿no? Esa es la inclusiva aplicada al DUA, ¿no? En las universidades. Y se le dice táctica, ¿no? Porque muchas veces se dice táctica porque todos hablamos que no es es con corto plazo. No es algo que voy a experimentarlo en fin del ciclo, o sea, no, es en un corto plazo. Bien, tenemos las opciones de percepción. A ver, dice subtítulos en videos, descripciones de imágenes y archivos en formatos digitales y editables. Muy bien, esas son las opciones de percepción. En otras palabras, que son todos aquellos recursos que se puede acceder, ¿no? El recurso número 1, Internet. El recurso 2, contenido, ¿no? Muy bien. ¿Y tu diapositiva qué debe contener? Subtítulos en videos, descripción de imágenes, usando una mapa o un Vancouver. No puede poner una imagen si no usa sus normas básicas, ¿no? Y también debe ser formatos que pueda yo editar, ¿no? Bien. El punto 2
la flexibilidad en la extensión. Tenemos que practicar con ensayos, como ven ahí, evaluar mediante ensayos, postcat o proyectos para permitir elegir el medio de competencia, ¿no? Muy bien. Entonces acá la diapositiva debe contener todo eso, ¿correcto? Y su objetivo es permitir que el estudiante elija la forma más adecuada para demostrar que ha alcanzado la competencia prevista, ¿no? Bien, el punto 3 es el compromiso, ¿correcto? Ahí tenemos que entender que tenemos que aprender, tiene sentido cuando se conecta con la realidad, ¿no? Está contextualizado de acuerdo a tu realidad, ¿no? Ese compromiso que tiene. Por eso dice, ahí dice bien claro, para aumentar la motivación intrínseca, ¿no? ¿Correcto? En otras palabras, tenemos que unir contenidos con problemas reales de la industria para aumentar la motivación intrínseca. Por eso, en los cursos de TIC 2 en UNIA, el contenido número 3, la unidad 3, son plataformas educativas, ¿no? Todas las plataformas educativas. El Khan Academic, ¿no? Tenemos el Comundo Primaria, tenemos, ¿no? Y de la Academos, y así, en mis ponencias de otros eventos de México, ahí ya los he publicado, ¿no? Ahí están, ya tengo, y le digo, cada año no voy a usar la misma herramienta, le digo. Hay nuevas, no quiere decir que lo antiguo está mejor, no. El que es nuevo y ha captado las novedades o las mejoras, ese es el que debemos usar ustedes. ¿Está bien? Bien. Y el punto 4 es el soporte, es el apoyo adecuado que conduce a la autonomía, ¿no? Ahí dice, usar los observadores visuales, los gráficos, los sabios y andamiajes para tener pasos. Así es, correcto, eso es bastante. Yo valoro a mis estudiantes que usen sus observadores gráficos, conceptual, mental, que ellos han elaborado propio, ¿no? No necesitaba usar la IA. Y después les enseño cómo hace la IA y vas a ver que la IA te habla la cabeza y se va al pie y no hay relación. Bien, porque la IAG todavía está en 10.5% todavía, ¿no? Todavía no llega ni a 50. Bien, ahora tenemos, eso es lo que me gusta, esos modelos, ahí sí hay bastante para hablar, ¿correcto? Ahí le puse por ejemplo tecnología, mira, en tecnología, lo tradicional, ojo, lo reactivo, herramientas aisladas. Y en lo proactivo, el DUA, son ecosistemas integrados. Y así se ve. Ahora, no hay ni una herramienta, el Gmail, mi correo Gmail, tengo mi Google Meet, ¿no? Tengo mi Driver, ¿no? ¿Listo? El foco, en lo tradicional, el déficit del alumno, ¿no? El alumno siempre dice el caso ahí. ¿Correcto? Bien. Entonces ahí, en el DUA, por ejemplo, dice, hay barrera de diseño, ¿no? Hay su barrera de diseño, ¿correcto? Profesor, ¿qué cosa es barrera de diseño? Es que el foco es identificar y eliminar esa barrera, ¿no? En torno al aprendizaje. Hay ambientes que tienen, de repente, ¿no? El docente salen al campo, el mismo entorno del aula, tantas cosas que te ayudan a mejorar, ¿no? Corregir. Ahí dice la intervención, el ajuste post-COP para lo tradicional y el DUA es flexibilidad inicial. Acá empieza la primera fase, el acceso, el movimiento legal, el papel que aguanta todo, se la norma pero no ejecutan. En lo actual ya hay equidad y excelencia. El estudiante, el sector pasivo, ojo, ya estamos hablando más de 5 años, las medidas activas del aprendizaje, ¿no? Pero todavía hay estudiantes que todavía no toman el rol que ellos van a aprender por ellos mismos, no por la universidad, no por el docente, no porque estén en la costa, no. Ellos son los formadores de su propio aprendizaje. Y ahora con el DUA se hace autonomía. Y ese activo también se autonomía, mucho más aún todavía. Bien, ya queda muy bien. El impacto también ahí tenemos que entender con las cantidades. Muchas veces tenemos que entender que todo tenemos que medir. Si yo no puedo medir, ¿cómo voy a saber que he mejorado? Y también hay estudios cualitativos que muchas veces tampoco no lo han considerado
en algunas universidades. CONCITEC, por ejemplo, considera más la parte cuantitativa, ¿no? En cambio, la cualitativa es muy poco. Bien, tenemos que entender acá, por ejemplo, en el número 1 dice tasa de aprobación, 15% de aprobación. ¿Qué quiere decir ahí? Que la implementación del DUA permite que un mayor número de estudiantes alcance los resultados de aprendizaje previstos. Y ese es muy bueno. Ya estamos subiendo ya. Lo que estaba en 5 el año 2020, ya estamos en 15 ya, ¿no? En estos 5 años hemos subido 10 puntos, ¿no? Ya se puede decir que estamos mejorando ya usando DUA. El 2, ahorro administrativo de un 40%. El DUA promueve que los cursos se diseñen desde el inicio para atender la diversidad estudiantil, disminuyendo la necesidad de realizar actuaciones individuales posteriores, ¿no? Eso me ayuda a reducir el tiempo. Una de las maneras ahí también era el famoso MOOC, ¿no? Vi que habían hecho ese tema. Los MOOC en los años 90, ¿no? Se aplicó para personas que tenían ese hábito de estudio o repasar, ¿no? Antes de, ¿no? Y ahora hablamos de DUA, que también ayuda a eso en generar una mayor eficiencia, ¿no? Institucional, porque ahora tenemos también contenidos digitales. Bien, el punto 3 dice reducción de atrición 1, dice, ¿no? ¿Correcto? Cuando hablamos de este 1, estamos diciendo que está entre un promedio, ¿no? Según el alternativo 1 es que, ¿se acuerdan ustedes en lógica? 1 verdadero y el 0 falso, ¿correcto? Pero vamos a considerar acá, por ejemplo, que se ha tenido un 20% de reducción en la atracción, ¿no? O bien en porcentaje, decimos, ha tenido un índice de adquisición de 1.8, ¿no? Un dólar que no es malo, ¿no? Estamos superando y estamos observando que el DUA contribuye a disminuir la decepción porque fomenta la participación, su motivación, ¿no? Y el sentido de pertenencia que hemos dicho, ¿no? Se identifican ya con su entorno, ¿no? Muy bien. Y el último, el punto, satisfacción estudiantil. Ahí muchos usan escalas de Likert, ¿no? Incluso para evaluar a sus docentes, ¿no? 5, ¿no? Y acá podemos poner, si hablamos de ese tema de satisfacción, un 90% hay sobre satisfacción de usar el DUA. Acá por ejemplo, en la unidad es poco, pero en los colegios de básica regular hay colegios públicos que hace 3 años están aplicando ya DUA en sus cursos, y eso ya es gestión de la directora, ¿no? Solo conozco a 3 directores que han hecho ese tema. Son directores que han aplicado el DUA en su colegio, ¿no? Como Ivonne Pasarlo, por ejemplo, en Manantay, ha aplicado en su momento el DUA y ha hecho matriz para todos los cursos que enseñan a partir, ¿no?, del modelo DUA. Listo. Bien. Ahora vamos a ver excelencia, sinónimos de inclusión. O sea, estamos viendo que hay muchas cosas que no están todos de acuerdo y otras cosas porque falta conocimiento y otro también porque hay dificultades en la implementación, ¿no? Por ejemplo, el número 1 dice ahí, aumentar tasas de degradación. Hay indecisión, ¿no? Reduciendo el abandono por carreras no académicas. Ese es un caso real que conté, ¿no? En cambio, en la Amazonía no es así. El problema número 1 de deserción en las universidades es la parte económica, ¿no? Bien, el punto 2, estamos hablando al lado de hechos profesionales resilientes. Queremos estudiantes capaces de aprender en entornos diversos, en pedagógico, en aplicar pedagogía, antropología, ¿no? Todo ello. También tenemos que ver la parte sobre el pensamiento crítico, ¿no? Que es lo que mucho se ha perdido, ¿no? Muchos se han esclavizado de la IA y la parte crítica lo han perdido. Y la parte autónoma no tienen criterio de fomentar la parte autónoma, ¿no? Son técnicos, ¿no? Usan su cerebro que está atrás. Bien, al lado del fomento de la innovación, por ejemplo, tenemos que entender ahí se ve claro, la diversidad de pensamiento en el aula impulsa soluciones creativas a problemas complejos, ¿no? Muy bien.
El DUA reconoce la diversidad como una fortaleza. Ojo, para otros países diversidad será, ¿no?, una amenaza, una habilidad. Para el DUA la diversidad es una fortaleza y no una limitación, ¿no? ¿Correcto? Bien. El siguiente, aprendices expertos. Acá tenemos que los estudiantes motivados, informados y estratégicos que pueden lidiar en un mundo incierto, así es. Se está dando ese caso y el DUA 3.0 está formando aprendices expertos, ¿no? Expert, ¿no? Y eso cada vez va a ayudar a que se aprenda a aprender durante toda la vida, ¿no? Que los conocimientos que aprendan estén guardados, ¿no? Muchos estudiantes para aprobar el curso saben el tema. Pasó un año o un semestre y ya se olvidó el tema ya, ¿no? Muy bien. Llegamos ahora a la práctica final. Tenemos una hoja de ruta. Tenemos una fase 1, la diagnóstico y sensibilización. Es donde ahí vamos a conocer la situación actual de la institución educativa, de la universidad, del instituto pedagógico, instituto tecnológico, etcétera, ¿no? Y generar conciencia sobre la importancia del DUA, ¿no? Yo, por ejemplo, en mis eventos de DUA, le regalo a mis alumnos 3 libros de DUA, ¿no? Lo que ha sido mi base, les doy el modelo de un colegio que han aplicado el DUA, ¿no? Y le doy el último libro mío, ¿no? Del DUA, ¿no? Con esos materiales tiene para hablar todo el DUA ya. Bien. Fase 2, ahí dice escalamiento, fase 2, rediseño curricular y piloto, ¿no? ¿Correcto? Acá su objetivo va a ser aplicar los principios del DUA, ¿no? En un conjunto inicial, primero en las asignaturas, después en las carreras, ¿no? ¿Está bien? Porque no todos los cursos tienen moda teórica, práctica y laboratorio, ¿no? Por ejemplo. Hay cursos que se pueden estar presencial, otros virtuales. Es algo también que está cambiando ahora, ¿no? En mi país. Muy bien. El 3, escalamiento y soporte. Acá tenemos que extender progresivamente que la implementación del DUA debe ser paso a paso y se debe dar en toda la institución. ¿También? Correcto. Y finalmente la evaluación y su mejora continua. Ese es un término mucho aplicado en sistemas. El Six Sigma, por ejemplo, no sé si han escuchado el Six Sigma, pero vamos a basar lo que se aprende en sistemas de información en la parte del ámbito, ¿no?, universitario, ¿no? La evaluación y mejora continua, el objetivo es garantizar la sostenibilidad y el funcionamiento permanente del modelo, ¿no? Porque el DUA, ojo, es un proceso dinámico que requiere evaluación constante, ¿no? Y va a responder a muchas necesidades tecnológicas y contextos, y de cada contexto, ¿no? En realidad, ¿no? Bien. Llegamos al final también acá, muy bien. Tenemos un ecosistema diferente. Tenemos que ver la inclusión total, la calidad educativa, la sostenibilidad y la justicia social. ¿También? Correcto. Y los próximos pasos que tenemos que hacer en nuestras instituciones educativas, académicas y universitarias, tenemos que tomar acciones inmediatas para los docentes y líderes académicos comprometidos con la equidad educativa. También, y como ven acá, tenemos 4 puntos considerados, ¿no? El punto 1, la auditoría de accesibilidad. Y ahí, ¿quién te va a ayudar? El LMS, ¿no? ¿Correcto? Porque ahí los documentos van a ser accesibles, se comparten los videos, las clases, ¿no? Etcétera, ¿no? El punto 2, la flexibilidad evaluativa. Tenemos que ver, como dice ahí, introducir al menos una opción alternativa de evaluación en el próximo semestre, ¿no? Es decir, que haya relación con los contenidos, ¿no? O llevo TIC 1, mañana TIC 2, el siguiente sigo TIC 3, así, ¿no? Una secuencia, ¿no? Listo. Y podemos ver, por ejemplo, como un video explicativo, ¿no? Que se puede hacer incluso un postcard, ¿no? En este caso, la evaluativa. No necesitas hacerlo, y como lo dije en otros eventos y acá, todos los trabajos ahora son en casa. Ya no, disculpa, todos los trabajos, las tareas son hechos en el aula.
ya no es en la casa, porque en la casa me van a querer engañar con la IA o alguien te va a ayudar. Todos los trabajos son de acuerdo en la hora de clases asignado, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. 3. Formación con docente. Promover comunidades de práctica sobre DUA, tercero, entre las facultades, así es. Cada facultad debe estar inmersa en eso, ¿no? Muy bien. Y último, centrado, ¿no? Diseño centrado en la equidad. Tenemos que tomar aspectos como la incorporar autores de diferentes regiones, géneros y contextos culturales. Tenemos que garantizar un lenguaje respetuoso e inclusivo, ¿no? ¿Correcto? Y otro que también el resultado esperado en el diseño centrado de la equidad es que cada vez exista mayor inclusión y pertinencia de los contenidos, ¿no? Muy bien. Hasta ahí, muchas gracias. Ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias a CESPE por estar, ¿no? Por dar un espacio a compartir algunas experiencias, ¿no? Y pronto se lo voy a compartir el libro sobre DUA, que es elaborado, ¿no? Con los colegas de UNIA y de San Marcos. Muchas gracias. Agradecido, doctor Juan Carlos. Un placer que haya compartido con nosotros sus experiencias. Ha sido grabada la conferencia y se compartirá en nuestro canal de YouTube. Esperamos vernos prontamente y vamos por más en CESPE Perú. Sí, así es. Muchas gracias. CESPE, vamos por más. Muchas gracias. Bendiciones. Algunos de los colegas de sala quieren comentar.